Buen día, buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos una tarde más, un día más, con mucho gusto de poder compartir con ustedes este espacio en el que trato de contarles o de leerles alguna cosa para meditar o para reflexionar y a lo mejor pues poder llegar a algún entendimiento un poco diferente del que habitualmente tenemos. Y, y bueno, pues agradecerles también que estén ahí y haciendo su vida, haciendo sus cosas, sus tareas diarias, pero bueno, ya sabemos que a mí me encanta, por ejemplo, por lo menos escuchar la radio mientras hago cosas que me hacen, me ayuda a pensar, me siento acompañada y me ayuda también pues a conocer cosas diferentes. Hoy quería hablarles del tema de para vivir en paz, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo se puede, será posible que algún día tengamos paz en, en nuestro entorno, entre los países, en el planeta entero? A mí me gusta pensar que sí, porque eh, Bajaola dijo que la paz no solamente es posible, sino inevitable. Y entiendo que el mundo ha pasado demasiado sufrimiento, la humanidad ha sufrido demasiado con guerras y con problemas. Y es bonito pensar y creer también que algún día la paz será establecida. Pero a la vez, pues pensando, analizando cómo está la situación y cómo somos las personas en el planeta, ¿no? Con tantas situaciones que tenemos, pues me doy cuenta que no va a ser fácil, o al menos no va a ser de inmediato. Es algo que llevará tiempo, porque las varitas mágicas y la magia en este campo creo que no caben. Y es una labor individual y colectiva la que hay que hacer para que esto sea así. Tengo un documento que escribió, o sea, en el año 1985. Se hablaba ya del año, o sea, el año internacional de la paz, ¿no? Y muchas personas o muchas organizaciones hablaban de esto, de este tema y bueno, pues la comunidad baja internacional preparó un documento, bueno, preparó varios documentos, pero aquí tengo uno que es muy cortito, que se titula La preparación para vivir en paz. Y bueno, fue escrito en Nueva York el 26 de febrero de 1985 y se presentó, fue una charla que se presentó en el Seminario Regional de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe y para el Año Internacional de la Paz, como decía. Y bueno, pues esto estaba auspiciado por la Comisión Económica y Social para Latinoamérica y el Caribe. Aunque sea Latinoamérica y el Caribe, Europa también tiene bueno, no son, también tiene sus propios retos y sus propias barreras y creo que lo que aquí se dice, pues también
nos viene bien a nosotros oírlo y puede ser que encontremos pues alguna luz, alguna puerta que se puede abrir para nosotros porque, como decía al principio, ¿no? La paz en el mundo pues es todos los países del mundo. Y bueno, cada zona pues tiene su idiosincrasia y tiene también sus propias barreras o sus propios retos que superar, pero después de todo forman parte del mundo y hoy en día, ya en el 2024 que estamos, pues cada vez estamos más intercomunicados, más interrelacionados y las costumbres y las formas de pensar están cada día como más compartidas y no solamente más compartidas, porque es que nos estamos relacionando hoy en día, salimos a la calle y vemos personas de todas partes del mundo. Unos vienen por turismo, otros vienen por trabajo, otros vienen por curiosidad. El caso es que estamos muy mezclados ya y bueno, pues lo que pasa aquí pasa allá y al revés, y lo que pasa allá pasa, o sea, que sí, arriba, norte, sur, por todos los lados. Así que bueno, voy a empezar a leer este documento, a ver qué les parece. Y bueno, pues como decía, Nueva York, 26 de febrero de 1985, Organización de las Naciones Unidas. Y entonces dice, el título de la sección de hoy del seminario sobre la preparación para vivir en paz bien podría tener dos significados diferentes. Los pasos que el individuo y la sociedad deben tomar para lograr condiciones en el planeta para la vida en plena paz, y el otro es la transformación que la raza humana debe lograr para ser digna de participar en la vida de un planeta en el que predomine la paz. Un planeta en el que la guerra haya sido eliminada de una vez y por todas y se desarrolle gradualmente una rica civilización mundial. La comunidad internacional Bahá'í desearía sugerir que los mismos cambios de actitudes, valores y patrones de conducta y actitudes mentales de parte del individuo y de la sociedad habrán de ocurrir. En primer lugar, en el proceso de lograr la unidad en el planeta, unidad que tenga en cuenta toda la diversidad de los orígenes y aspiraciones humanas, y luego en llevar esta unidad incluso más allá de condiciones de paz mundial, de manera que el pleno potencial de la rica herencia humana pueda expresarse como una contribución en la vida de la Tierra. Enfrentamos el Año Internacional de la Paz con una clara comprensión. Desde luego, en esta sala, de que este planeta Tierra es un mundo en que la raza humana es un pueblo. Ya en el primer cuarto de este siglo, Abdu'l-Bahá, el hijo de Baha'u'lláh, que fue el fundador de la fe Bahá'í, vio claramente esta verdad al discutir los 7 tipos de unidad que era necesario lograr antes de que los seres humanos pudieran alcanzar la felicidad. Vio como una diferencia fundamental el hecho de que en sus palabras, y dice textual Abdu'l-Bahá, en ciclos pasados, aunque se estableció la armonía debido a la ausencia de medios,
no pudo lograrse la unidad de toda la humanidad. Los continentes siguieron muy separados e incluso entre los pueblos de uno y el mismo continente eran casi imposible la asociación y el intercambio de ideas. En consecuencia, el intercambio, la comprensión y la unidad entre todos los pueblos y las comunidades de la tierra eran inalcanzables. Por el contrario, Abdu'l-Bahá percibió ya a comienzos de este siglo, mediante la revolución en las comunicaciones, los continentes eran ahora uno y los miembros de la familia humana, ya fueran pueblos o gobiernos, ciudades o aldeas, habían pasado a ser cada vez más interdependientes. Vio además lo que hoy día damos por descontado. Lo que damos por descontado, dice Abdu'l-Bahá, es que ya no es posible la autosuficiencia para nadie. En cuanto los lazos políticos que unen a todos los pueblos y naciones, y los lazos del comercio y la industria, de la agricultura y la educación se fortalecen cada día. De ahí que la unidad de toda la humanidad se pueda lograr este día. Y dice el documento, si no obedecemos una ley física, debemos sufrir las consecuencias. Lo mismo ocurre si desconocemos o rechazamos una ley espiritual. En consecuencia, hoy en día, en la opinión de los bahá'ís, no podemos ir en contra de la ley espiritual, de la unidad como fundamento y característica de esta era. Refiriéndose a este siglo, Abdu'l-Bahá observó que las mentes se han desarrollado, que las percepciones han llegado a ser más agudas. Las ciencias y las artes se encuentran difundidas y existe la capacidad para la proclamación y promulgación de la unidad auténtica y última de la humanidad que producirá resultados maravillosos. Reconciliará a todas las religiones, hará que las naciones en guerra sean amantes, hará que los reyes hostiles sean amigos y traerá la paz y la felicidad al mundo humano. Y sigue diciendo el documento, debería resultar alentador ver en qué medida las Naciones Unidas, en sus casi 40 años de existencia, han trabajado permanentemente en pro de los 7 tipos de unidad mencionados por Abdu'l-Bahá a comienzos de este siglo, que son unidad en el ámbito político, unidad de pensamiento en las actividades mundiales, unidad en libertad, unidad en la religión, unidad de las naciones, unidad de las razas y unidad de idioma. Nosotros, que trabajamos especialmente con las Naciones Unidas, por ejemplo, que en la labor de las Naciones Unidas gradualmente, muy vacilantemente, está evolucionando la unidad en el ámbito político. Con los ideales incorporados en la Carta, las Naciones Unidas están preocupadas por el bienestar de la humanidad. Como sabemos, es un foro
para lograr acuerdos políticos entre las naciones, por superficiales que ellos sean, lo que permite que las Naciones Unidas tomen medidas graduales de carácter mundial para resolver los principales problemas mundiales del medio ambiente, de la alimentación, de la salud, de la población, del uso indebido de estupefacientes, también de los derechos humanos, etcétera. Hay otros más. Se suele decir que las Naciones Unidas son un lugar en el que bien se podrán prevenir las guerras grandes y mantener localizadas las conflagraciones reducidas, a veces resolviéndolas rápidamente. Es muy evidente que el grado de éxito de las Naciones Unidas en esta esfera del mantenimiento de la paz depende, desde luego, totalmente de la voluntad política de las naciones que componen esta vasta asociación de casi todos los países independientes del planeta. En cuanto a la unidad de pensamiento en las actividades mundiales, desde luego puede verse muy ampliamente en las Naciones Unidas, en la que durante casi 40 años muchos de los mejores cerebros del mundo han mancomunado sus conocimientos para servir a la humanidad, permitiendo que las Naciones Unidas sean un medio eficaz de aprovechar los recursos de las naciones miembros para mejorar las condiciones sociales y económicas del mundo. Como sabemos, ningún problema que preocupe a la humanidad es demasiado pequeño para escapar a la atención de las Naciones Unidas ni para que las Naciones Unidas inicien medidas para tratar de resolverlo. En cuanto al tercer tipo de unidad, la unidad en libertad, también en este caso las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para fomentar el proceso de descolonización nos han dado un mundo compuesto casi exclusivamente por naciones independientes. Más de 100 naciones se han unido a las Naciones Unidas desde 1945, la mayoría de ellas procedentes del mundo en desarrollo, habiendo logrado la independencia desde que comenzaron las Naciones Unidas. En opinión de los bahá'ís, esta evolución es fundamental, ya que sin esta unidad en libertad es imposible imaginar una sociedad mundial, un gobierno mundial o una federación mundial eventuales, ya que todos los miembros han de compartir la misma condición de libertad y dignidad para tener igual voz en el Parlamento de las Naciones. Abdul-Bahá nos dice que la cuarta vela, que es la unidad en la religión, es la piedra de toque del cimiento mismo. Desde el punto de vista bahá'í, un examen de las comunidades bahá'ís de todo el mundo, en más de 160 países independientes, revela el impacto que tienen sobre los seres humanos la expansión y el desarrollo de la verdad y las enseñanzas religiosas que contienen una orientación para la humanidad en esta etapa de unificación de la raza humana. En la comunidad bahá'í, a escala mundial, que une a pueblos de los más diversos orígenes, vemos la puesta
en práctica gradual de estos valores, principios y leyes espirituales y morales necesarios para que cada ser humano se cambie a sí mismo y trabaje con sus congéneres para crear una sociedad mundial que se ha descrito en los escritos bajáis como un sistema en que se hace que la fuerza sea siervo de la justicia. En cuanto a la quinta vela de la unidad de las naciones, que Abdu'l-Bahá nos asegura que se establecerá firmemente en este siglo y hará que todos los pueblos del mundo se consideren ciudadanos de una patria común, las Naciones Unidas forman parte del proceso de evolución que ha llevado a la humanidad de su forma más primitiva, la familia, a etapas cada vez más amplias de unidad, en el clan, en la tribu, en la ciudad-estado, la nación y después de esto, el escenario de nuestros tiempos, el de la unidad mundial. Eventualmente, habrá etapas más plenas de paz a medida que la humanidad madura espiritualmente, aprende el arte de la cooperación y la unidad. La sexta vela es la unidad de las razas y ya se puede observar también en las Naciones Unidas, donde desde el comienzo mismo la unidad racial ha representado un papel importante en fomentar la acción de las Naciones Unidas para abolir la discriminación en razón de la raza, destacando la humanidad común de todos nosotros. También puede verse en la comunidad Bahá'í a escala mundial, en el que los hombres y mujeres de más de 2000 orígenes étnicos se han unido en la causa común de lograr la paz mundial y una civilización mundial. Finalmente, la séptima y última vela de la unidad de idioma, es sumamente difícil de lograr. Como podemos ver en la actual etapa de nuestra evolución, sin embargo, un idioma mundial, en la opinión de los bahá'ís, se inventará o se escogerá uno entre los idiomas existentes y este se enseñará en las escuelas de todas las naciones, no para reemplazar, sino para ayudar a la lengua materna. Esto dará más fundamentos comunes para unificar a los pueblos del mundo. Sin embargo, hoy es muy claro que, dados los estrechos lazos existentes entre las culturas nacionales o tribales o regionales y el idioma que utilizan, un idioma mundial existirá solo cuando se logre la unidad de las naciones mediante una federación mundial o un gobierno mundial. Al terminar la enumeración de estos aspectos de la unidad, Abdu'l-Bahá nos asegura que el poder del reino de Dios ayudará y asistirá en su realización. Al dirigirse al segundo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicado al desarme, el 24 de junio de 1982, la comunidad internacional Bahá'í observó que no se podrían lograr la paz y la seguridad de la humanidad en tanto no se hubiera establecido plenamente la unidad. Y seguimos diciendo, estas palabras se dirigen a nuestro tiempo, se dirigen
a la obligación doble que debe cumplir toda persona, ya sea gobernante o gobernado. Si hemos de lograr el desarme mundial y la felicidad humana en un mundo de paz, en primer lugar, la responsabilidad de establecer la unidad dentro de uno mismo y entre nosotros mismos, y luego la de construir una sociedad mundial y de lograr el orden mundial y una civilización mundial. Además, en opinión de los bahá'ís, una sociedad mundial en paz solo puede llegar a ser una realidad si comprendemos nuestra verdadera naturaleza espiritual y el propósito para el que fuimos creados: conocer y adorar a Dios y llevar adelante una civilización en constante progreso. Y luego el concepto de la unidad se halla en el centro de esta nueva etapa en la vida de este planeta. También, al dirigirnos a la Asamblea General, expresamos esa idea con estas palabras: creemos que el principio fundamental de la unidad es la comprensión de la identidad auténtica de un ser humano. Esta parece ser la necesidad principal del mundo: lograr la unidad mediante la conciencia de nuestra auténtica realidad y la nobleza como seres humanos. Esto significa una nueva comprensión de nuestra relación con Dios. Este vínculo es la fuerte cuerda que nadie puede romper, y esta identidad de dependencia, una vez plenamente integrada, puede expresarse felizmente en un espíritu de servicio a la humanidad. La incapacidad de los poderes humanos por sí solos para resolver las cuestiones de la humanidad, dar una oportunidad a cada persona para el pleno desarrollo de su naturaleza, cualidades, talento y la plena expresión de este potencial en un mundo de paz y seguridad, está ampliamente demostrado por la historia de este siglo. En 1981 se celebró en las Naciones Unidas un seminario sobre las relaciones que existen entre los derechos humanos, la paz y el desarrollo. En los serios debates que tuvieron lugar, quedaron muy en claro las interrelaciones esenciales entre la paz y el desarrollo, así como con los derechos humanos. En esa ocasión, la comunidad internacional Bahá'í ofreció el siguiente pensamiento: tal vez se requiera gastar tanto esfuerzo en la educación de todas las personas de este planeta desde la edad más temprana, y desde luego centrado fuertemente en las etapas más maleables e impresionables de la existencia humana. En lo que se refiere a las medidas a largo plazo para lograr una paz duradera y para echar las bases de una sociedad en que la felicidad humana pueda florecer para todos. La forma en que definamos la naturaleza de la persona y las potencialidades que debemos realizar para ser siempre felices determinarán, desde luego, el medio espiritual y físico que cada ser humano necesita para su pleno desarrollo. A este respecto, deseamos citar simplemente un pasaje de los escritos bahá'ís que apareció en un folleto publicado por la Comunidad Internacional Bahá'í con ocasión del 25º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La felicidad humana
es el propósito primordial, el objetivo fundamental de dictar leyes enérgicas y de establecer grandes principios e instituciones que se ocupen de cada aspecto de la civilización, y la felicidad humana consiste solo en aproximarse al umbral de Dios Todopoderoso y en lograr la paz y el bienestar de cada miembro individual, cualquiera que sea su condición, de la raza humana, y las agencias supremas para lograr estos dos objetivos son las cualidades excelentes de que ha sido dotada la humanidad. La comunidad internacional Bahá'í estima que la paz, así como los derechos humanos y el desarrollo, ya que están interrelacionados y son indivisibles, debe proceder en su nivel más profundo y significativo de una fuente, la unicidad orgánica de la raza humana. Esta convicción y esta creencia, en nuestra opinión, deben subrayar el marco de la creencia y la acción de los individuos y la sociedad si hemos de procurar la realización de las metas de la Carta de las Naciones Unidas y echar las bases de la felicidad de todos los seres humanos de este planeta. En nuestra opinión, la unicidad orgánica o la unidad de la humanidad significa considerar a la humanidad como un solo individuo y el propio ser de uno como un miembro de esta forma corpórea, y saber con certeza que si el dolor o una lesión aflige a cualquier miembro de este cuerpo, debe inevitablemente dar como resultado el sufrimiento de todo el resto. Esto significa, además, considerar propio el bienestar de la comunidad. La comunidad internacional Bahá'í compartió esta opinión con las Naciones Unidas en 1978 al observar que el desarme general y completo requeriría que los gobiernos y los pueblos aumentaran su conciencia de la unicidad orgánica de la raza humana, que toda persona es como una célula del cuerpo de la humanidad. Toda nación es un conjunto de células del cuerpo del planeta y todos viven con salud y felicidad solo cuando el cuerpo mismo esté bien. Al mismo tiempo, debe ponerse a esta unicidad de la raza humana junto a la comprensión de que la felicidad y la grandeza, el rango y la condición, el placer y la paz de un individuo nunca han consistido en su riqueza personal, sino más bien en la excelencia de su carácter, su resolución inquebrantable, la profundidad de su conocimiento y su capacidad para resolver problemas difíciles. Como el honor y la distinción de una persona consisten en que sea de beneficio para la sociedad, el hecho más noble es, por lo tanto, el servicio al bien común. Y la mayor bendición de cualquier ser humano es poder ser la causa de la educación, el desarrollo, la prosperidad y el honor de sus congéneres. Como conclusión, la comunidad internacional Bahá'í desea reiterar una propuesta formulada en el seminario anteriormente mencionado y posteriormente en el periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme en 1982, así como en algunos foros de derechos humanos
con respecto a la erradicación de la discriminación racial. La propuesta parece incluso más pertinente en un seminario que procura formas prácticas de lograr la paz mundial. Cita de la declaración que formulamos ante la Asamblea General en aquel momento. En consecuencia, la comunidad internacional Bahá'í desea proponer al segundo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme un programa extenso e intensivo de educación a todos los pueblos en el principio y la verdad fundamental de la unicidad orgánica de la humanidad. Recomendamos que este programa educacional, con un programa de estudios universal adaptable a cada cultura, sea propiciado por los gobiernos, utilizando las escuelas, los medios de comunicación, las empresas, la industria y, de hecho, todos los medios públicos y privados en todos los países. Este programa de educación, basado en todos los conocimientos humanos que dan testimonio de esta unicidad de la humanidad, ya sea de la ciencia o la religión, comenzaría fomentando en todos los pueblos una comprensión y aceptación de la unicidad de la raza humana que llevaría a una eventual aceptación de toda la rica diversidad de las culturas como elementos integrantes y unificados de una sola entidad, y el reconocimiento de la tierra como el hogar único de la familia humana única. En nuestra opinión, vale desde luego la pena dedicar considerable esfuerzo a un enfoque de tan largo alcance para llegar a la raíz de los problemas sociales, económicos y políticos del mundo. Problemas que derivan de una condición de desunión difundida y que seguirá sin solución. Estamos convencidos mientras no se establezca la unidad, ya que a medida que se logren condiciones de cooperación y unidad, reemplazarán a las fuerzas divisionistas y destructivas desatadas, consciente o inconscientemente por individuos y gobiernos, obstáculos que impiden de manera tan costosa la realización de las aspiraciones antiguas de todos los pueblos de disfrutar del pleno desarrollo económico y social en una sociedad mundial pacífica en que la enorme energía disipada y derrochada en la guerra, ya sea económica o política, se dedique a fines que amplíen el alcance de la invención humana y el desarrollo técnico, al aumento de la productividad de la humanidad, a la exterminación de las enfermedades, a la ampliación de la investigación científica, a elevar el nivel de la salud física, a agudizar y perfeccionar el cerebro humano, a la exploración de los recursos no utilizados e insospechados del planeta, a la prolongación de la vida humana y al adelanto de cualquier otra agencia que pueda estimular la vida intelectual, moral y espiritual de toda la raza humana. Y aquí terminaría este documento que se comunicó en el año 1985, titulado La preparación para vivir en paz. Pues aquí se tocan muchos temas, como es un documento bastante denso, pero bueno, claro, en el ambiente en el que se trató, pues, y ya no era el primero tampoco, pero bueno, viene a decir que,
bueno, dice muchas cosas. Es imposible que yo lo pueda resumir en este tiempo y sin eh, dedicarle mucho más tiempo también, o sea, de preparación y tal, pero o sea, hay algunas cosas que sí quiero resaltar y ustedes habrán dado cuenta de otras. Pero bueno, hay algo que es muy importante para mi punto de vista y es que los cambios, las actitudes y los valores y los patrones de conducta y las actitudes mentales que menciona este documento tienen que verse en dos ámbitos muy separados y unidos a la vez, que son el individuo y la sociedad. Nosotros como individuos podemos hacer un trabajo, o sea, personal, individual, con nosotros mismos, de, pues de mejorar nuestros patrones de conducta con la reflexión y con análisis o con ayuda, no sé cómo sería, para poder cambiar esas actitudes, ¿no? Y poner en práctica más los valores que ya conocemos cuáles son, que no hace falta eh, que, que los diga yo aquí, pero vamos, que los valores son muy importantes en este planeta, en la humanidad. Tenemos ciertas tendencias o aprendizajes erróneos y a nivel individual, pues en muchas ocasiones, pues sin darnos cuenta, caemos en esos vicios o patrones aprendidos que no son los más ideales que podemos usar para relacionarnos con las personas. Entonces, primero, ¿cómo nosotros aplicamos eso en nuestras vidas, en nuestro crecimiento individual? Y luego, en la sociedad también en conjunto tiene una misión, tiene algo que hacer en este proyecto de la paz para la humanidad, que no es un proyecto, parece una utopía, eh, pero en realidad, pues, bueno, yo soy de la opinión de que cualquier utopía ya es como un boceto de algo que podría ser. Ya hay ahí unas líneas ya trazadas que nos parecen muy difíciles o imposibles a día de hoy, pero es algo que ya está más o menos ya iniciado, ¿no? En el dibujo. Entonces, en la sociedad, pues todos estos valores y todas estas patrones de conducta y actitudes también se tienen que manifestar. Porque, bueno, algo también que se ha mencionado es que la humanidad es una unidad. Se ha hablado de muchos tipos de unidad, pero la unidad de la humanidad eh, es algo que ya no podemos decir que no existe. La unidad como raza, la unidad a nivel genético, ya sabemos que estamos hechos, o sea, que somos una misma familia. Si nos vamos bueno, a otros niveles, pero bueno, en ese sentido somos una familia, como una sola familia, pero muy grande, muy extendida, con diferentes formas de vida, pues eh, nos vemos, la notamos esas aspectos culturales quizá, pero en realidad podemos ser condescendientes unos con otros, podemos ser generosos, amables y ayudarnos unos a otros también, para que desaparezcan esos esas diferencias que sacan chispas, ¿no? Porque hay algunas diferencias entre unos y otros que nos pueden parecer simpáticas, nos pueden parecer curiosas, pero hay otras diferencias que percibimos unos con otros que nos pueden alterar, ¿no? Que no nos gustan. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Aquí vemos que las Naciones Unidas se habla, ¿no? De que hay más de 100 países que son independientes. Claro, pero todavía hay
otros muchos más países en el mundo, pero estos todavía no forman parte de las Naciones Unidas. Pero eh, Abdul Baha sí que menciona que podemos trabajar también en diferentes aspectos de la unidad. Habla de la unidad en el ámbito político. Bueno, pues los gobiernos y los políticos de los diferentes países tienen que hacer su trabajo para relacionarse y limar asperezas y avanzar en el entendimiento y en la cooperación. Luego también tenemos la unidad de pensamiento en las actividades mundiales. Pues hay muchas cosas ya que se nota estas actividades mundiales, ya hay, pues qué sé yo, en muchos niveles, ¿no? Pero uno muy sencillo, muy fácil es las actividades mundiales en el deporte. En el deporte sí existe esta unidad en el pensamiento, ¿no? O sea, hay muchísimas eh, participaciones a nivel de todo tipo de países. Y, y podemos admirar de personas que destacan en el deporte de diferentes países y aceptarlos como modelo o como grandes logros, ¿no? Hay personas que han obtenido grandes logros. Y en otras actividades mundiales que son mucho más sensibles y que requieren mucha más atención, como son pues la obtención de los recursos naturales, la energía, pero también en este documento y también en los escritos de Bajaola se habla que hay todavía muchas formas para obtener energía que no se han descubierto todavía, porque sabemos que hay otras formas de energía que se están agotando o que están causando muchos problemas secundarios. Pues hay muchas cosas, actividades mundiales a desarrollar. Luego también tenemos la unidad en la libertad, que podamos movernos libremente. Esto también falta bastante. La unidad en la religión no quiere decir que todas las religiones tengan que ser una o no tienen que, o sea, ni siquiera pues, qué sé yo, no sé cómo sería, pero que vayan a desaparecer. Pero sí que las religiones pueden encontrar sus puntos en común. Porque si las religiones vienen de Dios y traen un mensaje divino, pues tendrán que ver cuál es ese mensaje y que se está compartiendo y que hablan de cosas parecidas en la esencia, no de los rituales o las formas de manifestarse, pero sí hay alguna cosa que es que ya les une, pero no lo han descubierto quizá todavía. Y bueno, pues la unidad de las naciones, la unidad de las razas ya hemos hablado. Y otro también que es un poquito más controversial, que es la unidad del idioma. Y lo que también este documento nos dice es que la unidad del idioma no significa que de repente todos tengamos que olvidarnos del idioma que hablamos, sino que en un momento dado se descubrirá un nuevo idioma para compartir entre todas las naciones. En un apareció un idioma que era el esperanto, pero no llegó a cuajar para todos los idiomas existentes. Entonces creo que el esperanto está un poquito, no se está considerando como un idioma mundial a día de hoy. Luego, pues, entonces, o sería o un idioma que se inventaría nuevo o un idioma que de los ya existentes que sería elegido por las personas pensantes, ¿no? Que formarían pues este Parlamento Mundial y pues en un gobierno mundial federal, que no quiere decir que sería un gobierno en el que un país o dos o tres países tomaran el liderazgo, sino tiene que ser que
todos los países del mundo hayan entrado, hayan encontrado estas formas de unidad que se está mencionando aquí, estén de acuerdo y en una forma de concordia puedan elegir personas responsables que vayan a tratar estos temas a nivel mundial, entre ellos pues este idioma común para todos. Esto es algo que sería muy bueno porque facilitaría la comunicación de personas de un país a otro y también en todos los niveles, tecnológico, científico, a nivel de todo tema, ¿no? Así que, bueno, pues un idioma es muy importante que también exista para facilitarnos la comunicación entre todos. Y en fin, pues que queda mucho, porque también se ha hablado del desarme y bueno, pues esto también es algo que mientras no haya más confianza entre los países o la gente dentro de un mismo país, vemos como hay países en los que la gente va armada porque desconfía de su vecino, ¿no? Así que bueno, pues esto del desarme también es algo que va a llevar tiempo porque tiene muchos otros requisitos previos, pero es algo que también está ya considerándose y que es necesario. No solamente, o sea, también el armamento entre un país, o sea, en las guerras, como sabemos ahora mismo hay varias guerras también funcionando y es muy triste, es terrible, es terrible. Pero bueno, pues algo muy importante también es cómo se van a resolver los problemas sociales, los problemas económicos y políticos del mundo. Porque otra cosa también que se habla es de la educación porque las mentes de la humanidad tienen muchas capacidades, pero no están todavía dando de sí al máximo. Y son temas pues que son importantes para esta paz que estamos anhelando todos. Son muchas las cosas que hay que trabajar, muchas las cosas que hay que tratar, pero poquito a poco lo vamos a ir consiguiendo con buena voluntad y con cooperación y con ese sentimiento de fraternidad que poco a poco se irá desarrollando en la humanidad. No sé cómo será, pero se irá desarrollando y empezarán esas fuerzas que nos dividen y que nos llenan de prejuicios, empezarán a diluirse, a desaparecer y podremos vernos unos a otros de una forma más amable y más pacífica. Así que bueno, pues ya terminaría aquí, que cada cual dentro de lo que se ha dicho aquí o de lo que tenga en su mente tome empiece a tomar ya la delantera y empiece a desarrollar lo que considere que puede facilitar esa paz y esa unidad para que llegue el día que quizá nosotros no, pero quizá pues en nuestros hijos o nietos puedan ellos empezar a vivir esa paz tan necesaria y tan deseada. Estimados oyentes, ya termino aquí. Espero que tengan muy buena semana. Muchas gracias por estar escuchando, por estar aquí y bueno, pues que termine muy bien el día también. Una feliz tarde, feliz día y hasta la próxima. Saludo a todos.